Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Crecer, donde nuestro llamado es multiplicar obreros que crecen para la misión de Dios. Hemos venido hablando acerca de un proceso de crecimiento, de pasos que nos van a permitir crecer en nuestra vida espiritual y también en nuestro ministerio. En las sesiones anteriores establecimos los dos primeros pasos de ese proceso de crecimiento y quisiera repasarlos antes de entrar en la materia que vamos a ver el día de hoy, el paso número 3. En el paso número 1 dijimos, crece hacia tu propósito y haz de tu propósito la gloria de Dios. Dijimos que el propósito responde a la pregunta, ¿hacia dónde debo crecer? Mi propósito determina la dirección de mi crecimiento y, por supuesto, para todo hijo de Dios, el propósito supremo que tenemos es la gloria de Dios. En el paso número 2 dijimos, crece en tus prioridades, porque son precisamente nuestras prioridades las que nos van a permitir alcanzar nuestro propósito. Dijimos que las prioridades responden a la pregunta, ¿en qué áreas debo crecer? Si el propósito determina la dirección de mi crecimiento, las prioridades determinan las áreas en las cuales debemos crecer. Así que hemos establecido hasta ahora dos fundamentos muy importantes en cuanto a nuestro crecimiento: propósito más prioridades. Ahora, también en la sesión anterior yo sugería 5 prioridades de crecimiento de un siervo de Dios, las cuales quiero también repasar ahora. Dijimos que debemos crecer en nuestra relación con Dios, en nuestro carácter, en nuestras relaciones con los demás, en nuestro ministerio y en nuestra participación en la misión global. Son las 5 prioridades que yo estoy sugiriendo en las cuales debemos crecer cada uno de nosotros, y hablamos en el video anterior en cuanto a crecer en nuestras relaciones, tanto verticalmente con Dios como horizontalmente con los demás. Habiendo establecido este fundamento, podemos ahora hablar del paso número 3 en nuestro proceso de crecimiento, y le vamos a llamar a este paso número 3, enfoca tu crecimiento en tus fortalezas. Enfoca tu crecimiento en tus fortalezas. Y aquí la pregunta que contestamos es, ¿dónde debo enfocar mi crecimiento? Nuestras fortalezas determinan el enfoque de nuestro crecimiento. El autor John C. Maxwell, en su libro que hemos citado en otras ocasiones, aquí en Artios Crecer, que se llama Las 15 leyes indispensables del crecimiento, dice lo siguiente. Dice así el autor John Maxwell: para crecer debe conocerse a sí mismo, sus puntos fuertes y sus debilidades, sus intereses y oportunidades. Tiene que ser capaz de evaluar no solo dónde ha estado, sino también dónde se encuentra ahora, o de lo contrario, no podrá establecer un curso hacia dónde dirigirse. Para crecer necesitamos conocer, por un lado, nuestras fortalezas y por otro lado también nuestras debilidades. Ahora, estamos recomendando aquí en Artios Crecer que enfoquemos nuestro crecimiento, que tú enfoques tu crecimiento en tus fortalezas y no en tus debilidades. A veces cometemos el error de pensar que si necesitamos crecer en algún área de nuestras vidas o de nuestros ministerios, tiene que ser en un área de debilidad, mejorar alguna debilidad que tenemos. Posiblemente eso es cierto en el área del carácter, de lo cual vamos a hablar en otro video posteriormente, pero en este caso, donde estamos hablando de el enfoque ministerial de nuestro crecimiento, porque de eso voy a hablar en este video, principalmente del enfoque ministerial de nuestro crecimiento, es mucho mejor enfocarnos en crecer en nuestras fortalezas. Enfoca tu crecimiento en tus fortalezas, tus áreas fuertes que Dios te ha dado,
y no en tus debilidades, a menos que sean debilidades de carácter, de lo cual vamos a hablar en alguna otra ocasión. Ahora, como decía anteriormente, vamos a estar enfocando, hablando del enfoque, nuestro tema en cuanto al crecimiento ministerial. Y antes de sugerir algunas áreas de enfoque en cuanto a nuestras fortalezas ministeriales, quisiera recalcar la importancia del enfoque en el crecimiento ministerial. ¿Por qué? Porque si no tenemos enfoque, nuestro crecimiento se diluye. Pero cuando tenemos enfoque y cuando enfocamos nuestro crecimiento en nuestras áreas de fortalezas, entonces logramos avanzar más rápidamente. Personalmente, en mi experiencia, y creo que eso puede aplicar también a otras personas, cuando uno está joven, uno tiende a ser muy amplio en cuanto a sus intereses y en cuanto a sus áreas de crecimiento. Eso me pasó a mí. Cuando yo estaba más joven, yo tenía una amplitud en cuanto a mi orientación hacia el crecimiento y mi práctica del ministerio, pero llegando a esta etapa de la vida en que me encuentro, un poquito más allá de los 40 años, me he dado cuenta que si realmente quiero avanzar hasta donde quiero llegar, hasta donde creo que Dios quiere que yo llegue en mi ministerio, necesito estar sumamente enfocado. El enfoque da poder. El enfoque nos permite avanzar más rápidamente y por tanto necesitamos enfocarnos para crecer y necesitamos enfocarnos sobre todo en nuestras fortalezas. Ahora, quisiera hablar en este video de dos fortalezas ministeriales en las cuales enfocar nuestro crecimiento. Dos fortalezas ministeriales en las cuales enfocar nuestro crecimiento. La primera, enfócate en crecer en tus dones espirituales. Enfócate en crecer en tus dones espirituales. Quisiera basar este tema del enfoque en los dones espirituales en la carta a los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Y voy a leer los versículos 3 al 8. Dice así Romanos 12, 3 al 8. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, o como dicen otras versiones, con cordura, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Si el de profecía, en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Basados en este pasaje de Romanos 12, del 3 al 8, vamos a hablar en cuanto a la importancia del enfoque en crecer en nuestros dones espirituales. ¿Por qué? Porque según este pasaje, nuestros dones espirituales determinan algunos de los aspectos más importantes de nuestra vida ministerial. Según el versículo 3, nuestros dones espirituales determinan el concepto que tenemos de nosotros mismos, lo que comúnmente llamamos la autoestima. Pablo dice que cada uno debe tener un pensar sobrio de sí mismo, que no tenemos que vernos más de lo que realmente somos, más de lo que Dios ha hecho de nosotros por su gracia a través de los dones espirituales que Él nos ha dado. ¿Cuál es el concepto más correcto, más humilde y más genuino que cada uno de nosotros puede tener de sí mismo? Vernos conforme a la manifestación, a la concretización de la gracia de Dios en nuestras vidas a través de los dones espirituales que Él nos ha dado.
Nuestros dones determinan nuestro concepto de nosotros mismos. Según los versículos 4 y 5, nuestros dones determinan nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Somos miembros de ese cuerpo en proporción, en capacidad y en función a los dones espirituales que Dios nos ha dado. Según el verso 6, nuestros dones espirituales determinan nuestra particularidad, y esa palabra va a ser importante al final de este video. Pablo dice que cada uno de nosotros tenemos dones diferentes y que esos dones son los que nos hacen diferentes, son los que nos hacen particulares. Tus dones y mis dones determinan nuestra particularidad. Ahora, según el versículo 7, nuestros dones determinan nuestra esfera ministerial. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Mi ministerio tiene que ser tan solamente una extensión, una manifestación de los dones espirituales que Dios me ha dado. Y nuestros dones finalmente determinan también nuestra contribución misionera. Es parte de la enseñanza general de la carta a los romanos, una carta que, por cierto, fue escrita con propósitos misioneros. Podemos aprender eso cuando leemos la introducción de la carta y la conclusión de la misma, donde Pablo dice: estoy escribiendo esta carta para que ustedes me apoyen en los esfuerzos misioneros que quiero realizar en el futuro hacia España. Así que nuestros dones espirituales, hermanos, son sumamente importantes. Determinan el concepto sobrio, humilde de nosotros mismos, nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, nuestra particularidad ministerial, la esfera del ministerio que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros y también nuestra contribución misionera. Y es por todo esto que hemos hablado, que nos enseña el pasaje de Romanos 12, que debemos enfocar nuestro crecimiento en nuestros dones espirituales. Por ejemplo, yo soy maestro, es el don que Dios me ha dado, enseñar su palabra. Una de mis debilidades más notables en cuanto a mi ministerio es que soy muy débil en áreas administrativas. Lo he comprobado a lo largo de mi vida y a lo largo de mi ministerio. Y como yo sé eso acerca de mí mismo ahora, que Dios me ha dado el don de enseñar, pero que no me ha dado capacidades administrativas, ¿hacia dónde debería yo enfocar mi crecimiento ministerial? ¿Hacia mi debilidad administrativa o hacia mi fortaleza en la enseñanza? Pues obviamente aquí estamos sugiriendo que lo que debemos hacer es enfocarnos en nuestras fortalezas, y lo que yo debo llegar a ser, lo que yo debo apuntar a ser, es el mejor maestro de la palabra de Dios que yo pudiera llegar a ser, y dejar de lado esa debilidad en cuanto a mis dones administrativos y solventar esa debilidad mediante los dones espirituales de otros hermanos y hermanas, porque precisamente por eso somos un cuerpo y nadie tiene todos los dones. Yo me enfoco en el don de enseñanza que Dios me dio, procuro crecer en ese don, procuro desarrollarlo, ser un mejor maestro, y en cuanto a mis debilidades administrativas, me apoyo en otros miembros del cuerpo que tienen esa área como fortaleza. Enfócate en desarrollar, en crecer en los dones espirituales que Dios te ha dado. Obviamente, para poder hacer esto, cada uno de nosotros debe conocer cuál es ese don. Y como ya dijimos, nuestro don determina nuestro ministerio. Enfócate en crecer en tus dones espirituales. Ahora, la segunda área de fortaleza de la cual quiero hablarte es: enfócate en crecer en tus talentos, o también le vamos a llamar habilidades particulares. Enfócate en crecer en tus talentos, o también le vamos a llamar habilidades particulares.
Para tratar este tema quisiera ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 hasta el 30. Es la famosa parábola que Jesús narra, que hemos llamado la parábola de los talentos. Así se conoce tradicionalmente la historia de un hombre rico que va a salir de viaje, un hombre sumamente adinerado, tiene muchísimo dinero. Y antes de irse llama a algunos esclavos, algunos administradores que él tiene y le reparte talentos. Talento se refiere en esa parábola a una moneda antigua que tenía muchísimo valor. Al primero de esos siervos, este hombre le da 5 talentos, es una enorme cantidad de dinero. Al segundo le da 2 talentos y al tercero le da solamente 1. Y posiblemente conoces lo que cada uno de estos esclavos sirvientes hizo con los talentos que recibió de su amo. El primero fue y negoció, trabajó y dice el pasaje que duplicó sus 5 talentos. El segundo hizo lo mismo, pero el tercero, por temor, escondió el único talento que había recibido. Después de algún tiempo, el amo de estos siervos regresa, va a establecer cuentas con ellos. El primero viene y le dice: Señor, me diste 5 talentos, yo los dupliqué, aquí hay 10. Y recibe la felicitación de su amo, lo mismo el segundo, pero el tercero recibe una terrible reprimenda. El amo le dice: eres un siervo malvado, perezoso, negligente, tuviste que haber dado mi talento a personas que lo hubieran multiplicado como hicieron los otros sirvientes. Y al final de la historia, ese siervo que no duplicó el talento de su señor es echado fuera, a las tinieblas de afuera, dice el pasaje, mientras que los otros 2 son grandemente recompensados ahí en el gozo de su señor. Ahora vamos a enfocar esta historia, esta parábola, desde la perspectiva de enfocarnos en crecer en los talentos, en esas habilidades particulares que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y quisiera señalar 3 lecciones de la parábola con relación al crecimiento, 3 requisitos que la parábola presenta si realmente queremos desarrollar, multiplicar, duplicar, como en el caso de estos sirvientes, lo que Dios nos ha dado como talentos y habilidades. Una de las cosas que nos enseña la parábola es que el crecimiento requiere una orientación hacia la acción. Si realmente queremos crecer en nuestros ministerios, necesitamos tener una orientación hacia la acción. Las personas negligentes no crecen. Es una de las cosas que la parábola nos enseña. Las personas perezosas esconden los talentos, las habilidades que Dios les ha dado. Solamente aquellas orientadas a la acción, diligente y esforzada, logran crecer y multiplicar lo que Dios les ha dado. Si queremos crecer, hermanos, tenemos que ser gente orientada a la acción. La segunda cosa que el crecimiento requiere, según la parábola, es una disposición para asumir riesgos. El crecimiento requiere una disposición a asumir riesgos. Es lo que al final de la historia el amo le dice al siervo negligente. Le dice: tú debiste haber corrido el riesgo de llevar mi dinero al banco para que ahí hubiera mínimo producido intereses. Y a veces, hermanos, en nuestras vidas, si realmente queremos crecer, y de eso vamos a hablar en videos posteriores, tenemos que salir de nuestra zona de comodidad, ir más allá de los límites que muchas veces nos trazamos a nosotros mismos y asumir riesgos para la gloria de Dios. Y finalmente, otra cosa que la parábola nos enseña es que el crecimiento requiere un alto sentido de responsabilidad, la comprensión de que somos mayordomos, somos administradores de lo que Dios nos ha dado y lo que Dios quiere que hagamos. Cada uno de nosotros con eso que nos ha dado es que lo multipliquemos, es que lo desarrollemos, es que crezcamos. El estancamiento no se corresponde con la voluntad de Dios para nuestras vidas y ministerios, hermanos. Dios quiere que crezcamos. Y si realmente
lo vamos a hacer. Necesitamos encarar la vida y el ministerio con el alto sentido de responsabilidad de un mayordomo que entiende que lo que tiene no le pertenece, sino que le pertenece a su Señor, ante quien algún día va a tener que rendir cuentas. Así que tenemos que enfocarnos en crecer en nuestras fortalezas. Por un lado, los dones espirituales que Dios nos ha concedido. Por el otro lado, los talentos que aquí hemos llamado habilidades particulares. ¿Cuál sería la diferencia entre un talento y un don espiritual? Quiero presentar mi caso como un ejemplo. Yo tengo el don de la enseñanza, es uno de los dones que están listados ahí en el Nuevo Testamento, pero dentro de el área de la enseñanza, que es muy amplia, creo que Dios me ha dado el talento, la habilidad particular de desarrollar, de multiplicar obreros y líderes. Creo que hay personas a quienes Dios ha dado el talento particular de enseñar a niños. Creo que hay personas a quienes Dios ha dado dentro del área de la enseñanza el talento particular de ser, no sé, maestros en un seminario, en una institución bíblico-teológica de capacitación formal. En mi caso particular, creo que el talento que Dios me dio es de ayudar a personas jóvenes, sobre todo como mentor y capacitador, pero no en el ambiente de un seminario, sino en el ambiente de una relación más personal. Dentro de mi don de enseñanza, he podido ver cuál es la habilidad particular que Dios me ha dado, así que en esta etapa de mi vida estoy enfocado, porque en el enfoque hay poder, hay fuerza. Estoy enfocado en crecer para llegar a ser el mejor maestro y capacitador de obreros y líderes que yo puedo llegar a ser. Ahora, es importante recalcar que para poder enfocar nuestro crecimiento en nuestras fortalezas necesitamos conocernos a nosotros mismos, y muchas veces esto es un proceso que toma tiempo. Sin embargo, hermanos, necesitamos comenzar ese proceso y avanzar en él. Cada uno de nosotros, en oración, en reflexión, en autoexamen, preguntando a otras personas también, probando diferentes cosas por esta orientación a la acción de la cual ya hablamos, necesitamos conocernos a nosotros mismos cada vez más y mejor, y a partir de ese conocimiento de nosotros mismos enfocar nuestro crecimiento en nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque también lo dice el autor John C. Maxwell en este libro que ya hemos citado. Y es una de las citas más importantes, creo yo, que voy a estar diciendo en estos videos. Él dice lo siguiente, escucha bien. Descubra su particularidad. Después, disciplínese para desarrollarla. Es una cita fundamental, tan importante que quiero repetirla enfáticamente. Dice así este autor: descubra su particularidad. Después, disciplínese para desarrollarla. Me parece que cada palabra de esta cita tiene peso y es importante, hermanos. Dios nos ha hecho particulares a cada uno de nosotros a través de los dones, talentos, habilidades, capacidades que Él nos ha dado. Tenemos que descubrir cuál es esa particularidad que Dios ha puesto en nuestras vidas y después disciplinarnos para desarrollar esa particularidad, para crecer en esas fortalezas que aquí hemos llamado dones espirituales y habilidades particulares. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el crecimiento requiere enfoque y el enfoque debe estar en nuestras fortalezas. Este tema del cual hemos hablado responde a la pregunta: ¿dónde debo enfocar mi crecimiento? No es lo único que quiero hablar en cuanto al tema del crecimiento ministerial, pero me parece fundamental. Hemos llegado al final de este video, espero que sea útil. Mi nombre es Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.